Oh sí, videojuegos. A todos nos encantan y hay cientos y cientos de donde escoger. Por ejemplo, hace unas pocas semanas estuve increíblemente viciado a Dark Souls. Pero hoy no vengo a hablar de ese juego. Hola, yo soy un crítico mediocre y bienvenidos a este corto video de recomendación. El día de hoy quiero hablar de una obra que personalmente adoro y que recomiendo mucho. La saga Flowers, que es de la que hablaré el día de hoy en este video, sube una serie de juegos Slice of Life escolar y Yuri, los cuales pertenecen al género de las visual novel, por lo que es algo casi exclusivamente narrativo, limitando su componente lúdico a la toma de decisiones. Esta saga está constituida por 4 entregas, Princeps siendo la primera, hasta llegar a Eva, cada una representando una estación del año. Princeps, el primer título, cuenta la historia de Su Shirahane, una chica tímida de 14 años que ingresa a una nueva escuela, la Academia Saint Agrecum, con el objetivo de hacer amigos. Esta escuela tiene algo llamado el sistema Mitie, que consiste en nada más y nada menos que en agrupar estudiantes en una misma habitación y obligarlos a vivir juntos. Pero en esta ocasión, estos compañeros son elegidos mediante un examen que determina la compatibilidad entre ellos. Y así los días de nuestra protagonista en su nueva escuela comienzan, haciendo que ella viva diversas situaciones típicas de un slice of life escolar y otras que no son tan típicas. Unas que incluso pueden cambiar totalmente el tono de un momento para otro. Nada fuera del otro mundo en realidad. Pero es que Flowers tiene algo mágico que logró encantarme. Su historia es, dentro de todo, simple, pero su narrativa tiene un aura mágica que la vuelve realmente encantadora, además de escenas muy bonitas, una banda sonora igual de preciosa que logra ambientar muy bien chicas tomando el té. A lo largo de la obra iremos conociendo a muchos personajes dentro de la misma academia, ya sean sus compañeras de clase, de otros cursos o incluso sus profesores. Estos desde su mera presentación, que ella te deja ver un poco de sus personalidades, logran captar la atención del jugador con su reconocible y encantador diseño, además de su gran carisma. Me encanta cómo cada uno de estos destaca a su manera, como tiene una personalidad definida y única dentro de ese mundo. Por supuesto no es nada muy original si lo comparamos con otras obras, pero se logran sentir vivas, y eso es muy importante a la hora de presentar un personaje. Su, desde un inicio, se muestra como una chica que no sabe cómo hablar con los demás, alguien extremadamente tímida, pero mientras avanza la obra, la vamos conociendo más, vamos viendo más parte de su personalidad, como es alguien muy inteligente al punto de que incluso llega a resolver misterios que se presentan durante cada capítulo. Pues durante todo el juego irán sucediendo distintos sucesos donde nuestra protagonista y todas las posteriores intervendrán. La mayoría de ellas tienen una historia detrás, algo que las define. No son personajes planos. Hasta la misma escuela donde se desarrolla prácticamente toda la trama se puede considerar un personaje más por diferentes cosas que van sucediendo a lo largo de esta. Puede que en un principio muchas de ellas apenas tengan desarrollo y tengan muy poca relevancia, pero es que cada entrega se dedica a profundizar en un grupo específico de personajes, sin quitarle importancia al resto. Flowers es una obra que personalmente adoré. Por supuesto que no es perfecta, tiene sus problemas. Por ejemplo, el inicio de Princeps es algo flojo, pero mientras la historia avanza muchos de esos problemas son solucionados. No quiero hablar de más para no meter ningún spoiler gratuito y arruinar la experiencia, que bueno, creo que dejen claro que recomiendo un montón. Hasta incluso conocí a una gran comunidad de personas que adora esta obra como yo. Pero en fin, pueden encontrarlos de los primeros juegos en Steam a 225 pesos argentinos cada uno, o a $20 más o menos si sos de otro país. Hey, gracias por ver este video. Sé que estuve bastante inactivo durante 4 meses creo, pero ahora bueno, quiero empezar a subir más videos. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, esta recomendación, un video cortito, no un análisis, una simple recomendación de un juego que jugué hace poco y me gustó mucho y lo quería compartir. Así que bueno, espero que si se animan a jugarlo, lo disfruten tanto como dice yo. Así que bueno, eso es todo. Un saludo.